Entonces, continuamos con nuestro estudio de verso a verso de 1 Timoteo capítulo 1. El día de hoy vamos a ver del verso 12 al verso 20, ¿correcto? Del versículo 12 al versículo 20. ¿Qué es lo que ya hemos visto del verso 1 al 11? Básicamente hemos visto el saludo que hace Pablo, ¿no? A Timoteo, y también hemos visto básicamente cómo es que Pablo le pide encarecidamente o le ruega, ¿no? A Timoteo que se quede en Éfeso para salvaguardar la sana doctrina, ¿no? Básicamente eso es lo que hemos aprendido, cómo es que le pide que se quede. ¿Por qué? Porque habían llegado o se habían levantado personas que estaban enseñando un evangelio diferente, ¿no? Y este evangelio diferente involucra muchas cosas, ¿no? Estaban causando división, estaban basadas en fábulas, en ideologías, estaban incluso haciendo un mal uso de la ley, ¿no? Se atrevieron a darle, por así decirlo, más adelante cuando desarrollemos otros capítulos, vamos a ver que incluso se atrevieron a dar cierta explicación a cosas que estaban escritas en la ley de Moisés, ¿no? Y cuando yo hablo de la ley de Moisés, ya no solamente me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, ¿no? Sino a la ley de Moisés se le conoce como el Pentateuco, ¿no? Entonces ellos, que se debe de comer, que no se debe de comer. Entonces, estos falsos maestros justamente estaban haciendo una mala interpretación, un mal uso de la ley. Y explicamos en la sesión anterior cuál era un buen uso de la ley, ¿no? Cuál fue el propósito de la ley. Y claramente ustedes lo saben porque hemos estado estudiando el Levítico mucho tiempo y vemos cuál es claramente el uso de la ley o todo lo que Dios dejó en el Pentateuco fue porque ¿para qué? Justamente, primero, una primera intención es porque estaba llamando a un pueblo diferente, que se diferencie de todos los demás pueblos paganos, pero esto no lo iba a hacer salvo, ¿no es cierto? Dios los había llamado, o sea, tal como ellos eran, pero les dio estos 613 preceptos, ¿no? Para que tengan un comportamiento diferente, santo, ¿no? Que muestre a Dios, que muestre el carácter de Dios frente a los otros pueblos, pero también al mismo tiempo vemos que cuando vemos la historia de la ley, vemos de que lo que hizo fue exhibir el pecado del pueblo de Israel, ¿no? Porque no hubo un momento en el que ellos dijeron, oye, lo cumplimos a cabalidad, sino que desde que se dio las leyes ya la estaban incumpliendo, llega el tiempo de la tierra prometida, lo incumplieron, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, y simplemente la historia de la ley nos muestra que el pueblo no pudo cumplir la ley. Y si el pueblo no pudo cumplir la ley, esto crea o hace, expone el pecado del pueblo, hace que el pecado sobreabunde, pero cuando el pecado sobreabunde, entonces nos llama a anhelar la gracia de Dios, nos llama a anhelar la justificación de Dios mediante la fe. Entonces, la ley fue dada justamente para que el ser humano se dé cuenta de que es incompetente de cumplir los estándares de Dios y lo que hace es anhelar al mediador, ¿no? A Jesucristo. Y básicamente todo apuntaba a él. Bien, eso hemos hablado y va a continuar entonces ahora Pablo del verso 12 en adelante. Vamos a ver entonces dos grandes secciones. Uno, del 12 al 17, vamos a ver la experiencia personal de Pablo con el Evangelio. Él va a narrar un poco cuál es su experiencia con el Evangelio, a lo que quizás lo vemos descrito claramente en el libro de Hechos capítulo 9, vemos su conversión, ¿no? Entonces, no va a narrar su conversión, pero va a narrar cuál fue su experiencia personal con el Evangelio, ¿no? Y del verso 18 al verso 20, lo que básicamente va a hacer es, va a exhortar a Timoteo o va a dar un mandamiento a Timoteo a que continúe la buena batalla, ¿correcto? Entonces, esta segunda parte la vamos a dividir en dos. ¿En cuál? Del verso 12 al 17, la experiencia personal de Pablo con el Evangelio. Y del verso 18 al 20, el mandato de Pablo a Timoteo a que continúe la buena batalla, ¿correcto? Entonces vamos a ver la primera parte, ¿les parece? Del 12 al 17. Vamos a ver su experiencia personal con el Evangelio. Dice así, verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y Pablo está agradecido acá, ¿no? Y está agradecido con quién? Con el que le fortaleció, ¿correcto? Y está atribuyendo que esta fortaleza no venía de su judaísmo, no venía de su fariseísmo,
no venía de la escuela de Gamaliel, el cual él se había formado, no venía a través de cartas de los magistrados. Este fortalecimiento no vino de la ley, por así decirlo, ¿no? Sino este fortalecimiento vino claramente de quién. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Pablo, es importante entender esto, digo, porque ¿qué es lo que necesitaba Timoteo? Habíamos dicho la sesión pasada, que en qué estado anímico estaba Timoteo. A ver, si alguien se recuerda. ¿En qué situación estaba pasando Timoteo? ¿Qué Estaba quería? decaído. Estaba decaído, muy bien. ¿Qué más? Desanimado. Desanimado. ¿Por qué? Mm, Por los falsos maestros y también porque lo tenían en poco, ¿no? Por su juventud también puede ser. Claro, más O adelante porque va a también la revelarlo. iglesia de Éfeso era también un poco brava, ¿no? Cierto, pero estaba desanimado por los falsos maestros, pero puntualmente, ¿qué hacían los falsos maestros? una doctrina diferente. Y cuando decimos una doctrina diferente, y más adelante luego terminó diciendo que la sana doctrina, ¿no? O sea, yo les pregunto, la sana doctrina, ¿qué es lo que nos muestra? Así, si tienes que decir un nombre de un personaje, ¿qué nos muestra? A Cristo. Cristo. A Jesucristo. Entonces, una doctrina diferente que enseñaban estos falsos maestros, ¿qué es lo que mostraba? Cualquier otra cosa menos a Cristo. Incluso va a terminar más adelante diciendo que son blasfemadores, que estaban blasfemando. En otras palabras, Jesucristo no era suficiente para estos falsos maestros. Jesucristo o el Evangelio de Jesucristo o la obra de Cristo o la persona de Cristo no era suficiente para estos falsos maestros. Como hoy en día, para muchos sectas, religiones, Jesucristo no es suficiente, sino que el ser humano quiere hacer algo más, ¿no? O quiere levantar un nombre más aparte de Jesucristo. Y dicen creer en Cristo, pero no les es suficiente, ¿no es cierto? En los tiempos de Timoteo era similar. Jesucristo para estos falsos maestros no era suficiente. Simplemente ellos querían darle otra interpretación a la ley, querían basarse en fábulas, en ideologías y tantas cosas, porque Cristo no saciaba a estas personas. Y esto estaban enseñando, un evangelio diferente, que simplemente Jesucristo lo es todo. Para ellos Jesucristo no era suficiente. Y de alguna manera, eh, Timoteo estaba observando todo esto, ¿no? Y de alguna manera Timoteo estaba queriendo tirar la toalla y de pronto también irse a otro lugar, ¿no? Y Pablo le dice, yo te rogué y te ruego y te mando que te quedes en Éfeso, ¿no? Y ahora Pablo, no solo eso, ¿no? Ahora Pablo le va a poner como ejemplo su propia vida. ¿Cómo es que él ha sido fortalecido por quién? Por Cristo. En otras palabras, Pablo no le está diciendo esto sin ningún propósito. Le está diciendo justamente para que el otro entienda que en Jesús, a quien muestra el verdadero evangelio, que en Jesús, a quien exalta la sana doctrina, que es Jesús, en él hay fortaleza. Entonces, estas palabras de Pablo a Timoteo no son vacías, no están de relleno. Pablo no está contando su experiencia con el evangelio en vano, lo está haciendo con el propósito de más adelante decirle, por eso de la misma manera, te encarezco, te mando que pelees la buena batalla. Pero para eso Pablo primero está narrando su propia experiencia, cómo es que él mismo ha sido fortalecido. Ahora yo digo, ¿y en qué momento fue fortalecido Pablo? Hay muchos eventos en el libro de Hechos donde claramente el Señor lo animó. Cuando estaba encarcelado, claramente el Señor lo animó. Le dijo, no te desanimes. Así como has testificado en Jerusalén, vas a testificar en Roma. ¿De acuerdo? O sea, y si vamos al libro de Hechos, encontramos muchos pasajes donde Pablo manifiesta que el Señor mismo, en otro momento fue a través del ángel, ¿no? De un ángel, ¿se acuerdan cuando estaba en el naufragio? También a través de un ángel le dijo, no van a perecer ninguno de estos, ni de ninguno de ellos, ¿no? Aunque el barco se va a perder, pero usted no va a perecer. Vas a llegar a Roma. Entonces, Pablo había sido fortalecido en muchas ocasiones, desde su propia conversión. Cuando él cae en piso, lo levanta y le dice, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, no? Levántate, anda, ve. Entonces,
Pablo tiene una experiencia ya con el Señor. Y esta experiencia no es solamente para que de pronto diga, oh, no se lo cuento a nadie. Esta experiencia que él tiene en el Señor es para que él ahora pueda ministrar a su hijo en la fe y le diga, a mí me fortaleció Cristo, nuestro Señor. Y nuevamente le pone ese título de Señor, nuestro Dios. ¿Qué es lo que estaban en contra de Timoteo o contra qué iba a luchar Timoteo? Contra el pensamiento de que Jesucristo no es Dios, de que Jesucristo no es suficiente, de que estaban malinterpretando el verdadero propósito de la ley que apuntaba a Cristo. Entonces es necesario que Timoteo entienda que Jesucristo no solamente es un conjunto de conocimientos, sino que es un personaje real, que mismo Pablo fue fortalecido por él. Mira, ve, pero cuando dice me fue fortalecido, aquí Pablo va a darnos algunos detalles más. Dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y es interesante al ver esto, dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pregunto, cuando el Señor llama a Pablo al ministerio, ¿correcto? ¿Pablo era fiel? ¿Qué dice? No, No era todo lo enemigo contrario. incluso. Era todo lo contrario. Era perseguidor de los que eran fieles a Cristo, de los del camino, de los cristianos. Pero Pablo aquí recuerda y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No es que Pablo era fiel en su inicio, lo tuvo por fiel. Lo tomó en cuenta. Y cuando se te toma en cuenta y se te da algo que tú no mereces, hemos dicho que eso es gracia. En otras palabras está diciendo, porque tuvo gracia de mí. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, tanto así que incluso lo consideró, ¿no? Tuvo misericordia de él y lo puso a su servicio. No solo lo salvó, no solamente salvó su alma del infierno, porque estaba camino al infierno, como todo fariseo, sino que lo puso en el ministerio, lo puso a servirle. Instrumento escogido me es este. Y Pablo, eso, es recordar esa verdad, para Pablo, él lo considera una manera como el Señor lo fortaleció. Cuando vengan momentos de desánimo a nuestra vida, porque quizás hacemos cosas para el Señor y de pronto las cosas en otras áreas no nos está yendo bien, economía, familia, situaciones que se puedan presentar. ¿Sabes qué? Una de las cosas que te va a fortalecer es de que antes, sin Cristo, estabas en nada, por así decirlo. Pero que aún así el Señor te tuvo por fiel, te consideró y por gracia te permitió servirle. Eso te va a fortalecer más que una palmadita en la espalda de alguna persona. Y todo siervo es necesario que lo tenga claro, que cuando vengan momentos difíciles de desánimo, como vino en la de Timoteo y que en algún momento quizás vino en la de Pablo, lo que nos va a fortalecer es entender que cuando no éramos nada, cuando no merecíamos, el Señor nos tuvo por fiel, nos puso para servirlo, nos llamó para servirle. Es algo que nos debe fortalecer y no debilitar. Ahora tú dices, poniéndome en el ministerio, ¿no? ¿Y qué es poniéndome en el ministerio? Entonces, en realidad, la palabra ministerio, su significado más básico es servicio, ¿ya? Poniéndome en el servicio, ¿no? Y para el mundo, ponerme en el servicio, es decir, ponerme como esclavo o como sirviente o como diácono, para el mundo eso no es causa de honra, ¿no? Y decir, oh, mírame. No, para el mundo eso es más bien algo despreciable. Pero, ¿sabes? Pablo lo está viendo esto con gran honor. El hecho de que Jesús lo haya tenido por fiel, lo haya llamado por gracia, lo haya convertido de perseguidor, ahora en predicador, lo haya convertido de fariseo, ahora en un instrumento para llevar su mensaje de gracia, él lo tiene en gran honor. Algo que todo siervo, tú y yo, también debemos de tener en gran honor el servicio a Dios. No como algo que, bueno,
A veces esperamos, el ser humano se guía mucho por títulos, ¿no? Como que de pronto eh, preferiríamos que nos digan, oh, lo llamó a ser, no sé, pues no, contador, ¿no? Y, pero cuando dicen lo llamó a ser siervo, muchos, quizás la familia incluso, que no es cristiana, no lo va a entender, ¿no? A mí en un principio como que me cuestionaban bastante, ¿no? O sea, para eso has estudiado, me decían, ¿no? O sea, 5 años en la universidad. No, pero ahora estoy sirviendo al Señor, me decían. Yo lo veo con un gran honor poder servir a Dios, pero no lo van a entender así el que no es creyente, ¿no? El que no es creyente va a decir, ¿cuánto has perdido? Una profesión, una carrera, y ahora sirviendo al Señor. Ciertamente quizás no lo van a ver con un gran honor, pero los que ya hemos sido rescatados por el Señor, a los que nos ha tenido por fieles, sin ser fieles, a los que nos ha llamado por gracia, sabemos que es un honor servir a Dios. Y esa es una de las cosas que yo quisiera que quede bien grabado en nuestros corazones como siervos. Es un honor servir a Dios. Es un honor que nos haya puesto en el ministerio. Es un honor que ahora seas parte del equipo de siervos de esta iglesia local en Pachacote. Es un honor. Y cuando hablo de que es un honor ser llamado como siervo, sea en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, es un honor, porque al final es la iglesia del Señor. O sea, más allá de que si es pequeña o grande, es del Señor. Y si es del Señor, eres un siervo del Señor. Amén. Más allá que te digan, siervo de Jesús Salvador, como iglesia local, pero en el fondo somos siervos de quién? Del Señor, ¿no? Y entonces Pablo tenía claro esto, ¿no? Dice, eh, David Gusit, ya no sé si algunos quizás ya lo han escuchado repetidas veces, dice lo siguiente, ¿ya? El Señor no le asignó un lugar de segunda clase en la iglesia, refiriéndose a Pablo. No así, Él le contó por fiel, poniéndolo en el ministerio, en el apostolado, para que no fuera considerado inferior detrás de los más importantes de los apóstoles, refiriéndose a Pablo. Dios lo puso a Pablo en un lugar similar a los apóstoles. Y es interesante. Por eso es que Pablo tiene la autoridad. ¿Cómo comenzó la carta? Apóstol, ¿no? Y si bien es cierto, eso se aplica a Pablo, ¿no? Él tuvo la misma autoridad que los apóstoles y hay tanto así que es autor de la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y le di ese honor. Y más adelante, pero vamos a ver cuál fue la actitud de Pablo, ¿no? No fue de la decir, yo soy más que ellos. No, no, no. Va a decir que él es el primer pecador, ¿no? El primero de los pecadores. Correcto. Pero a lo que yo quiero ir algo aplicativo personal para nosotros, ¿no? Que te haya llamado después, hace unos años, o quizás a otros hace años más atrás, el tiempo no tiene nada que ver. Lo que determina es quién nos ha llamado. Amén. ¿Quién nos ha llamado? Ni siquiera para qué nos ha llamado. A algunos lo llamará para pastor, otro para escuela dominical, a otro para la alabanza. Pero el hecho que sea Dios el que nos ha llamado, eso es lo que debemos de tenerlo en claro y tenerlo en gran honor. Me ha llamado para este domingo estar con mujer en la puerta. El Señor te ha llamado. Ese es un lugar de gran honor. No lo veas como que de pronto decir, no, pero el otro va. No, no, no. Ese es un lugar de gran honor. Aprendamos a decir las cosas como dice, como son, ¿no? Cuando es del Señor, es del Señor. Amén. Entonces, verso 13, ¿ya? Ya te imaginas cómo estaba Timoteo, ¿no? Pero de pronto ahí todo desanimado y le dice, hey, el Señor nos ha llamado, Dios nos ha llamado. Tranquilo, ¿no? 13. Habiendo yo sido antes, y mira, va a continuar Pablo contando su experiencia con el Evangelio, dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y Pablo aquí eh, no tiene roche, como decimos nosotros, de decir qué es lo que él era antes. Y no creo que la actitud de Pablo haya sido como que el que sube al carro a vender. Han visto que los que suben a vender dice, yo estaba en Sarita, yo estaba ¿cómo se llama? En San Juan del Urigancho. Y a veces he visto que eso también muchas veces introducen el cristianismo y cuando cuentan su pasado lo cuentan como sacando pecho, cuando en realidad deberíamos contar con vergüenza. ¿Me dejo entender?
No es para decir, "Oh, hermano, tú no sabías que yo lo que yo era en el mundo", todo, y lo estamos contando como que anhelando ese pasado, y no debe ser así, ¿no? O sea, Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Era, sí, ¿no? El libro de Hechos nos narra que él era todo eso, blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice, mas fui recibido a misericordia. ¿Se acuerdan qué era la palabra misericordia? Cuando no se nos da lo que merecemos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué merecía Pablo habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador? ¿Qué merecía él? La muerte, como todo pecador, ¿no? Como todo pecador merecía la muerte. ¿Qué merecía en su encuentro con Jesús ahí en Hechos capítulo 9? Quedar tendido en el piso. ¿Y sería justo? Sería justo. No tendría que reclamarle nada a Dios, ¿no? O sea, pero ¿se le dio eso? No. Se le recobró la vista, se le llamó a ser un instrumento. No se le dio lo que merecía, sino más bien se le dio lo que no merecía. ¿Y cosa? Se los colocó como un servidor de Dios, se lo llamó como un instrumento. Y Pablo está diciendo eso a Timoteo. Le está diciendo a Timoteo, mira, yo no merecía nada de lo que ahora soy, pero el Señor me contó por fiel, sin ser fiel, en su gracia. Habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador, me ha recibido en misericordia. Dice, y dice, porque lo hice por ignorancia y en credulidad. Y este punto es interesante, porque no es que Pablo se esté justificando diciendo, bueno, mire, yo he sido blasfemo, perseguidor, injuriador, porque era ignorante y incrédulo y además por eso me tiene que perdonar. No es el sentido. Ciertamente él está diciendo que él vivía en ignorancia y en incredulidad y que en esa ignorancia e incredulidad la misericordia de Dios se le fue revelada. Eso es lo que está diciendo. No se está autojustificando. La ignorancia, la incredulidad no es excusa para decir por eso yo no era pecador. Pablo va a decir que él era el primero de los pecadores. Pablo no está tratando de decir yo no he pecado, ha pecado. Lo que sí está diciendo es que a pesar de que antes lo veían como eminencia a Pablo, el mejor alumno de la Universidad de Gamaliel, ¿no? O sea, ese era Pablo. Él ahora está diciendo que él era en realidad ignorante e incrédulo, ¿no? Y eso es lo que está diciendo, ¿ya? Pero no se está excusando, eso no es excusa de pecado. Lógicamente, podríamos decir, un incrédulo, un ignorante del Señor, tiene menos responsabilidad que un creyente que peca conscientemente. Eso sí, también es verdad. ¿Me dejo entender? Pero eso no lo justifica. La ignorancia no nos justifica para decir no soy pecador. Lógicamente, frente a alguien que peca sabiendo y habiendo conocido a Dios, las cosas son diferentes. El mismo Señor Jesús tuvo un trato con el fariseo y otro trato con la mujer adúltera, ¿se acuerdan? El mismo Señor Jesús fue frontal con el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo conocía abiertamente la palabra de Dios y hacía lo contrario y usaba mal el nombre de Dios. Y lo digo esto porque nosotros somos siervos, somos creyentes. Y no podríamos escudarnos de decir, bueno, el Señor siempre va a tener misericordia, porque, recuerda, porque si ya conocemos de Dios y sabemos que es pecado, ya no hay por qué seguir pecando en eso. ¿Me puede entender? O sea, no, Pablo está hablando aquí que Dios tuvo misericordia cuando él estaba sin Cristo, cuando todavía no habían sido abiertos sus ojos espirituales. ¿Sí? Cristo lo alcanzó en misericordia, pero ahora vamos a ver la respuesta de Pablo frente a eso, ¿no? Entonces, verso 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor, y eso es lo que va a explicar, mira, por qué es que su blasfemia, su persecución y el hecho de ser injuriador fue recibido con misericordia. Lo que va a explicar es el verso 14, no su incredulidad ni su ignorancia, sino el verso 14 que dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa es la fuente
por el cual de pronto Pablo fue sacado de su blasfemia, de ser un perseguidor, de un injuriador, de su ignorancia, de su incredulidad. No es que Dios dijo, ah, este es ignorante y incrédulo, no importa, ¿qué tal si lo perdonamos? No, no fue tanto así. Sino, ¿cuál fue el hecho? El verso 14, que la gracia del Señor Jesucristo fue mucho más abundante con la fe y el amor. Eso es algo que debemos entender nosotros también. Por eso que Pablo en Romanos 5:20 dice, ¿no? Mas cuando el pecado abundó, se sobreabundó la gracia, ¿no es cierto? Pero cuando Pablo cita eso en Romanos 5:20, lo hace en un contexto en el que él, versos atrás, decía que la ley evidenció el pecado, hizo que que abunde el pecado. No es que la ley creaba pecado, sino que la ley, ¿qué hacía? Mostraba el pecado. Y cuando se mostró el pecado del pueblo, el pueblo ahora puede entender la abundancia de la gracia de Dios. Porque cuando el pueblo, el ser humano, no entiende que es pecador, ¿cómo va a valorar la gracia de Dios? ¿Cómo va a valorar la justicia de Dios? ¿Cómo va a valorar el Mesías? Si no tengo noción que necesito un Mesías. ¿Cómo el enfermo puede valorar la medicina si no sabe que está enfermo? ¿Me dejó entender? Y decíamos que los rayos X no crean enfermedad, evidencian la enfermedad. ¿Me dejó entender? Pero los rayos X que sacan no es el que salva o sana, es el médico con la medicina. Lo mismo ocurre con el Señor. La ley evidenció el pecado, hizo que abunde el pecado en el ser humano, que se muestre el pecado. ¿Para qué? Para que sobreabunde la gracia, para que se dé cuenta de la gracia. Lo mismo está diciendo ahora Pablo. Yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, estaba en ignorancia, en incredulidad, pero todos los peros en la Biblia es un giro, ¿no? De 180 grados. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Mientras que Pablo en la ley era un incrédulo sin amor, ahora bajo la gracia ha hallado fe, ha hallado amor. Eso ha pasado. Por eso que esta parte lo habíamos denominado la experiencia personal de Pablo con el Evangelio. Todo eso ha comprendido Pablo y todo eso ha Pastor, ocurrido en la vida de Pablo. Dame, Patricia, dime. eh, la fe y el amor de Pablo hacia Jesús comenzó recién en su encuentro, ¿no? En ese momento en que Jesús se le apareció, ¿no? Correcto. Ahí recién como que despertó su fe hacia Jesús y con todos los conocimientos que él ya tenía, recién se dio cuenta de el amor que tenía hacia Jesús, ¿no? Así es. Acá cuando dice más abundante con la fe, él se refiere ya a después de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, dice, con la fe y el amor, ¿no? Lógicamente está refiriendo a esa fe redentora, ¿no es cierto? Cuando él reconoció que Jesús era su Señor, o sea, cuando hubo esa conversión, ¿no? Porque antes de eso, él tuvo, es más, yo creo, me animo a pensar, no lo dice la Biblia, Pablo era casi contemporáneo con Jesús. Y lo que me dejó entender, Pablo era casi contemporáneo con Jesús. Porque si Pablo fue casi contemporáneo con Pedro, con los apóstoles a quienes él perseguía a la iglesia, se cree que Pablo pudo haber sido quizás 3 años, 4 años menor que Jesús, no más. ¿Por qué? ¿Por qué se cree que es un poco menor? Porque cuando Esteban muere, se dice que el joven Saulo consentía su muerte, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ahora, del evento de Esteban a Jesús no han pasado más que 4 a 6 años. Entonces, Pablo, me animo a pensar que tuvo la oportunidad de conocer a Jesús en persona, cuando Jesús estuvo en su ministerio de 33 años. Porque lo de Jesús fue público, lo de Jesús en la cruz, el juicio ante Barrabás y todo lo demás fue. Y ahora, Pablo era fariseo de fariseos y que terminó formando parte del Sanedrín. De ese Sanedrín que en algún momento juzgó a Jesús.
Quizás no sabemos si exactamente Pablo ya era parte de ese Sanedrín, no necesariamente, pero de que tenía cierto conocimiento sobre lo que pasaba con Jesús, sí. Por eso es que cuando en su conversión, ¿se acuerdan esta frase donde Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Eso es como decir, ¿por qué te das contra la pared constantemente? Coces contra el aguijón es cuando el, 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 el que llevaba el ganado, ¿ya? Tenía una especie de vara o lanza y en la con una punta. Y con eso hincaba el buey para que pueda avanzar. Y el buey rebelde le gustaba, bueno, que le den coces contra el aguijón, ¿me entiendes? O sea, Pastor. y algo así, le está, un ratito para terminar la idea, algo así lo está describiendo Jesús a Pablo, como diciendo que eres rebelde. Ahora, para que alguien sea rebelde es porque haya habido alguien que ha estado ya de alguna manera diciéndote, hey, reacciona, reacciona. Un momento en el que él pudo haber reaccionado fue en la muerte de Esteban, por ejemplo. Viendo lo que Esteban hizo, lleno de gracia, de poder, los cielos abiertos, y dice, ¿no? Y vemos la visión de Esteban y él consintiendo su muerte. Entonces, fue otro momento en el que Dios ya lo estaba llamando, pero su incredulidad al que él está haciendo referencia, su falta de amor, porque, bueno, si no tienes a Dios, no vas a amar, pues, ¿no? Simplemente era un celo, porque él no perseguía el cristianismo por amor a Dios, sino por celo de Dios, que es distinto a amor. El amor por Dios solo se puede tener cuando has conocido a Dios, ¿no? Entonces, ciertamente, Pati, cuando dice fue más abundante con la fe y el amor, es después de cuando él comprende que tiene que poner la mirada en Jesús y comprende el amor de Dios en su persona, ¿no? Entonces, ahí comienza su historia, porque dice que es en Cristo Jesús. Esa palabra en Cristo Jesús es dentro de Jesús. No puede haber fe ni amor fuera de la persona de Cristo. Puedo andar al lado de Cristo, el religioso anda al lado de Cristo. Algunos andan sobre Cristo, otros andan bajo Cristo, solo bajo su protección. Otros al ladito de Cristo, como un buen hombre, pero dentro de Cristo es aquel que le ha entregado toda su vida. En Cristo, es dentro de Cristo, eso es lo que indica esa palabra, ¿no? Dale, Julio César, disculpa, te corté la... No, eso de cosas contra el Lijón le decía que era cholo terco, ¿no? Como decíamos al principio, hace tiempo. Era, o sea, sí o sí, al parecer no, era que ya conocía o alguien era el que le predicaba o escuchaba acerca de Jesucristo, pero él se rehusaba a creer, y, o sea, se rehusaba a esa fe y netamente a ese amor, ¿no? A eso. Gracias. Así es, entonces, definitivamente aquí lo que él está narrando su conversión, pero de otra manera, ¿correcto? No con eventos, sino con realidades espirituales que han ocurrido en él. Básicamente eso es lo que está narrando Pablo acá, ¿no? ¿Qué es lo que él era y cómo es que ha sobreabundado la gracia de Dios, ¿no? En medio de su ignorancia, de su blasfemia y todo lo que él era. Ahora, cuando Pablo le dice todo esto a Timoteo, porque uno podría decir, volviendo al hilo, ¿no? Volviendo al hilo inicial, lo que Pablo está haciendo con Timoteo, ¿qué es? Uno, animarlo a que no se mueva de Éfeso. Segundo, instruirlo. Tercero, a que defienda la sana doctrina, ¿no es cierto? Entonces, Pablo al narrar su relación con el Evangelio, cómo es que el Evangelio ha impactado su vida, lo que le está mostrando básicamente son muestras claras de cuánto poder tiene el Evangelio, el cual tiene que defender ahora ¿quién? Timoteo, el cual tiene que enseñar Timoteo. ¿Por qué? Porque se estaba enseñando un Evangelio diferente, una doctrina diferente, donde Jesús no era suficiente. Entonces, Pablo tiene que mostrarle a Timoteo ahora que Jesús, como dice la canción, que Jesucristo basta. O sea, es suficiente. No necesitamos más fuera de la persona de Cristo. Y que todo lo que estaban haciendo los otros falsos maestros, tergiversando la ley sin conocerla, no tenía sentido. Eran fábulas que creaban divisiones, ¿no? Entonces, básicamente está mostrándole entonces con evidencias claras eso Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Correcto? Y mira, y en el verso 15, si no hay otra acotación, en el verso 15
va a ser explícito de todo lo que estamos hablando. Mira lo que dice el verso 15. Palabra fiel y digna de ser percibida por todos. Y le pone ese comienzo, ¿no? Palabra fiel y digna de ser percibida por todos. Y cuando dice palabra fiel y digna de ser percibida por todos, esta declaración como que de lo que va a decir Pablo, como que es importante. Esta misma frase, o similar a esta frase, Pablo lo ha usado 5 veces, y las 5 veces que lo ha usado en sus cartas pastorales, ¿ya? Palabra fiel y digna de ser percibida por todos, es decir, como está diciendo, esta es palabra fiel, es como decir, esto es recontra cierto. A lo que Jesús decía, ¿no? De cierto os digo, ¿se acuerdan? Es como sobre asegurar algo que es real, o sea, está de más sobre asegurarlo, ¿no? Pero para darle esa importancia, ¿no? Palabra fiel y digna de ser percibida por todos, que todos tienen que saberlo. ¿Qué es? Vamos a leerlo, dice. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra fiel que debe escuchar todos o ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo ha demostrado que él era pecador, ¿no? Blasfemo, injuriador, perseguidor, ignorante, incrédulo. Y ahora está concluyendo y está diciendo, esta es la sana doctrina, Timoteo, la que tú tienes que defender y anunciar. Esa era la sana doctrina. ¿Cuál es? Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Nada más. ¿Y qué es lo que nosotros como siervos hoy de Jesús Salvador tenemos que hacer? Muchas veces tú dices, uy, pero la Biblia es inmensa, pero toda la Biblia básicamente lo que nos muestra es eso, el plan de redención, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Antiguo Testamento nos muestra que iba a venir, los evangelios nos muestran que vinieron, las cartas también, que se fue, pero que dejó su Santo Espíritu, y el Apocalipsis nos muestra que Él volverá. Pero básicamente es un mismo evangelio. Esa es la palabra fiel y digna que todos deben de recibirla, pero para que la reciban alguien las tiene que dar. ¿Y quién era el responsable de darlas ahora? Timoteo. Porque eso es lo que se le había encomendado a Pablo, y ahora Pablo se lo va a encomendar ¿a quién? A Timoteo. ¿Se acuerdan que, mira, retrocedemos rápidamente los que tienen ahí su Biblia, en el verso 2 o 3, si no me equivoco, dice, a ver, 2 o 3, dice, a ver, deja. Bueno, desde el saludo, verso 1 dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Todo apóstol trae un mensaje. Y ahorita acabamos de leer el mensaje. ¿Cuál es? La palabra fiel que debe escucharlo todos. Que Jesucristo vino a morir por los pecadores. Punto número 1, ¿no? Dice, ¿no? Por mandato de Dios. Él era un mensajero de ese mensaje. Ahora, pero si pasamos al verso 3, le dice, ¿no? A algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, ¿por qué? Porque había una doctrina correcta, sana. ¿Cuál es? Que Jesucristo vino a morir por los pecadores. Esa es la doctrina. Luego continuamos más adelante, donde él dice, ahora sí, el verso 10, la última parte, dice, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Nuevamente vemos, ¿no? ¿Cuál es la sana doctrina? Esa, palabra fiel, esa. ¿Cuál es la palabra fiel? Que Jesucristo vino a morir por los pecadores, ¿no? Allá, verso 11. Según el glorioso evangelio de Dios bendito. ¿Cuál es el glorioso evangelio? Que Jesucristo vino a morir por los pecadores. Que a mí me ha sido encomendada. Que Pablo venía anunciando durante todo su ministerio de distintas maneras. ¿Que qué? Que Jesús había venido a morir por los pecadores. Esa es la sana doctrina. Y eso es lo que Timoteo tiene que continuar ese legado. Y es por eso que Pablo le está pidiendo encarecidamente, no te muevas para nada de Éfeso.
tienes que entender eso. Y ese mensaje es el que tienes que llevar. Y ahora Pablo dice en ese versículo 15, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Y esto también es interesante poder verlo, ¿no? Cómo es que Pablo, de alguna manera, siendo apóstol, siendo mensajero de las buenas nuevas, siendo el mensajero de la gracia, él no ha olvidado que él es el primero de entre los pecadores, ¿no? Hay de aquel, decía Spurgeon, ¿no? Que olvida que es un pecador. Hay de aquel que por el ministerio o por el hecho de tener años en el ministerio llega a pensar que ya no es pecador. Por cierto, uno de los primeros requisitos para ser hijos de Dios, ¿cuál es? Que seamos pecadores. ¿O no? Porque aquel que dice que no es pecador, ¿podrá llegar a ser hijo de Dios? No. Porque si aquel que dice que no es pecador, entonces, ¿de qué lo tiene que perdonar Dios? Entonces, ¿cómo va a experimentar la gracia de Dios aquel que dice que no es pecador? Entonces yo digo, Pablo vivo, ¿no? Digo, con eso se está asegurando de que eres un hijo de Dios, pues, porque está reconociendo que es pecador. Correcto. De los cuales yo soy el primero, dice. Y Pablo siempre ha tenido ese tipo de discurso. En 1 Corintios capítulo 15, verso 9, dice algo similar. Cuando habla sobre su llamado a apóstol, en 1 Corintios 15, 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo. Y no está exagerando, como diciendo, oye, este está haciendo recontra humilde. ¿Ah? Es así como él se veía. Pero el ministerio nos hace ver de que alcanzó incluso más que los apóstoles, viéndolo así francamente, pues, o sea, más iglesias, más viajes misioneros, más cartas o más libros del Nuevo Testamento escritos, fueron por Pablo. Pero su actitud, ¿cuál era? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque, mira, pero le da la explicación, ¿sabes por qué él veía esto así? Porque no se olvidó lo que él era en el pasado sin Cristo, dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por eso, de alguna manera, él se considera el primero de los pecadores. ¿Me dejo entender? Porque pecado es pecado, ¿sí o no? Sí, pero las consecuencias del pecado de Pablo fueron de tal manera que él no se está jactando de su pasado, sino muy por lo contrario está diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Cuando él explica su conversión al rey Agripa en Hechos capítulo 26, verso 11, búscalo si deseas, él explica su conversión al rey Agripa cuando está allá en la cárcel, en Cesarea, si no me equivoco, y mira lo que dice este Pablo, ¿no? Dice, y muchas veces, dice, cuando él está explicando, dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, dice, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, está hablando su trato con los cristianos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Entonces, eh, eso también es una postura personal, ¿ya? Yo creo que una de las cosas que más le dolía a Pablo no tanto ha sido encarcelar, matar, no tanto ha sido eso, sino ha sido el hecho que él forzó a verdaderos cristianos a blasfemar contra Dios. ¿Te das cuenta? Ahora él, desde su conversión, siendo un mensajero de la gracia de Dios, está viendo algo que para él en lo personal es como que irreparable, ¿no? ¿Cómo ahora estoy predicando la gracia de Dios cuando en un pasado hacía que los verdaderos cristianos blasfemen contra Dios o de lo contrario los mataba? Entonces todo esto explica por qué él se veía como el primero de los pecadores, pero al mismo tiempo también todo eso explica por qué él siempre nos va a hablar de la gracia de Dios. Pero tú dirás, todo eso hizo Pablo y igual Dios lo perdonó, eso es gracia, pues. Pero sí lo que también nos debe quedar claro, que cuando Pablo se convirtió de verdad. No siguió apelando a la gracia, no siguió matando. Es más, es uno de los que más escribe diciendo, cuidadito, tengamos amor por el débil, incluso por el débil en la fe.
Si tengas que dejar de comer algo, hazlo por amor al débil. No como un mandato de Dios, sino, pero no vaya a hacer tropezar al débil en la fe. Ese es Pablo, ¿no es cierto? Pero lo vemos estricto para con los que ya conocen del Señor. ¿Me dejó entender? El hecho de cómo es que Dios ha tenido misericordia de él no lo lleva a decir, oye, tengamos misericordia de todo el mundo, sí, no importa que peque nomás, no hay problema. Vamos a ver más adelante que a algunos los va a entregar a Satanás, como dice él en su lenguaje. Entonces, el hecho de haber comprendido la gracia de Dios también lo llevó a ser celoso de las cosas de Dios en el buen sentido. ¿No vieron cómo a Marco lo filtró en una por tener doble ánimo? O sea, no es que lo lleva a tener un evangelio light. El que ha comprendido realmente la gracia de Dios y cómo es que Dios te ha llamado al ministerio, no vas a ver el cristianismo tan light como diciendo, pequemos nada más. No, nos va a llevar a un punto de decir, hermanos, no pequemos, no pisoteemos la sangre de Cristo, no lo hagamos. O sea, nos va a llevar a un punto de eso, ¿no? Busquemos del Señor, o sea, porque la gracia lo que nos tiene que llevar es el arrepentimiento, no al desbande, ¿correcto? Y ahora lo está diciendo a Timoteo, quédate porque es necesario que ellos entiendan y reciban que Jesucristo vino y murió por los pecadores, el cual yo era el primero. Dice, Spurgeon también dice lo siguiente, ya ningún hombre puede decir que su pecado ha sido demasiado como para poder ser salvado. ¿Entonces escuchado eso? No creo que Dios me salve a mí o me perdone porque, su hermano, usted no sabe las cosas que yo he hecho. Cuando alguien te diga eso, tú di, no sé las cosas que has hecho, pero sí sé las cosas que ha hecho Pablo. Y no creo que tú hayas pecado más que Pablo. ¿Me dejo entender? Dice, no, ya ningún hombre puede decir que su pecado ha sido demasiado como para poder ser salvados, porque el mayor de los pecadores fue hecho salvo. ¿Quién? Pablo. Ya el primero de los pecadores, ya, o sea, si viene alguien y dice, no creo que Dios me perdone, te va a perdonar si te arrepientes de verdad. Dice, si el líder o el jefe de la banda de los pecadores, así lo llama Spurgeon a Pablo, el jefe, el líder de la banda de los pecadores, ha sido lavado en la sangre preciosa, ahora está el cielo abierto. ¿Por qué no me podría perdonar Dios a mí? ¿Por qué no podría perdonarte Dios a ti? Si a Pablo lo hizo, dice Spurgeon. Tiene razón. O sea, entonces esa excusa nada más cuando dice, no creo que Dios me perdone este pecado que yo he hecho. Si te arrepientes de verdad, lo puede hacer. Pero si no lo haces también, ya es otro asunto. Amén. Verso 16. Mira lo que dice. Pero por esto fui recibido a misericordia. Y sigue explicando Pablo, ¿no? Dice, por esto les digo que fue recibido a misericordia. Es decir, no se me dio lo que merecía. Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿El primero de qué? De los pecadores, pues, ¿no? Entonces dice, Él fue recibido a misericordia. Y esta es una muestra de cuán clemente, cuán misericordioso es Dios. Y está poniéndose como ese ejemplo, ¿no? Él me ha recibido misericordia a mí y esa es una muestra de que Jesús es clemente, grande en misericordia. Mira, dice, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Y eso que sirva como ejemplo, dice, para los que habían de creer en Jesús para que también tengan vida eterna. Pregunto, ¿el perdón que tuvo Dios o la gracia, la misericordia que tuvo Dios sobre Pablo, te sirve como ejemplo a ti? A mí sí. Ahora, sí lo digo porque veo un claro cambio en la vida de Pablo. No solamente lo veo esto en palabras en que él diga, oh, Dios tuvo misericordia de mí, mano, si te contara. No, no, no. No solo está diciendo eso Pablo, sino que lo ha mostrado con su vida que ahora le está sirviendo, que lo ha tenido por fiel y lo ha vuelto su siervo. ¿Me dejo entender? Pregunto ahora, a veces nosotros hacemos uso de este principio y decimos a las personas, familiares, amigos, uy, mano, si supieras cuánta misericordia ha tenido de mí, eso va a caer en saco roto si de pronto no hay un cambio de vida en nosotros. Porque las personas van a decir,
¿cierto? Pero cuando las personas digan, ciertamente, él era así sin Cristo y ahora mira cómo su vida ha cambiado, entonces eso será de ejemplo para que ellos también digan, yo también quiero a ese Dios de misericordia, yo también quiero vida eterna, yo también quiero creer en Él para vida eterna, como termina el verso 16. Cuando vean que realmente ha habido una conversión, ¿me dejo entender? Entonces, cuando Pablo nos narra toda su historia con el Evangelio, no está haciendo con el afán de aguar el Evangelio, sino para mostrar realmente el poder del Evangelio, el cual él habla en el libro de Romanos, ¿no? El poder del Evangelio para salvación al que cree, pero es al que cree, ¿no? Y cuando hablamos de creer en la Biblia es al que cree obedeciendo, que es una sola palabra en el hebreo, ¿no? Es una sola palabra. El creer, no, en el hebreo no hay aquel que cree y no obedece, eso como que es algo como que, ¿qué es eso, no? O sea, en cambio en el occidente para nosotros una cosa es creer y otra cosa es obedecer, ¿no es cierto? En el hebreo es el que cree obedeciendo, es decir, el incrédulo no obedece, el que cree obedece, así de simple. Y Pablo es el que cree, ¿no? El que realmente ha sido cambiado por el Señor. Y mira, el verso 17, Pablo lo que va a hacer es alabar a Dios a la enésima potencia, al igual que Judas en su carta también alabó a Dios a la enésima potencia, aquí Pablo también lo va a alabar, ¿no? Esto se llama elogio, ¿no? Dice, por Pastor, tanto, dime, Julio. antes de que empiece esa partecita, este es como Abraham y su fe le fue contada por justicia, porque creyó y obedeció. Es Algo parecido. algo parecido. Y sobre todo, ¿no? Que mira, la fe de este hombre o el entender la gracia de Dios sobre su vida está cuando hay un correcto entendimiento de la gracia de Dios sobre nuestra vida, va a servir de ejemplo para los demás y no de burla y no de piedra de tropiezo. Pero un mal entendimiento de la gracia de Dios en nuestra vida va a ser piedra de tropiezo, te lo aseguro. Un mal entendimiento de la gracia de Dios es una piedra de tropiezo para que muchos digan, ah, sí, cualquiera es cristiano. Pero un buen entendimiento de la gracia de Dios transforma vidas. Y esa transformación de vidas sirve de evidencia para que otros digan, yo también quiero creer en Él para tener vida eterna, vida transformada como de quien Dios ha tenido gracia. ¿Te das cuenta? Pero un mal entendimiento de la gracia de Dios es simplemente piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, y lo llaman incluso, hay iglesias de la gracia, creo, que incluso se llaman, me parece, ¿no? Entonces, bien, el nombre no está mal, por cierto, ¿ah? O sea, que se llame, hay iglesia, es más, yo conozco iglesia La Gracia, Calvary Chapel, que es muy buena, ¿no? No, me refiero a que hay unos que se hacen llamar un movimiento, que se hace llamar los de la gracia, ¿no? Porque justamente han convertido la gracia en libertinaje. Y ahí sí estamos fritos, porque la gracia no hace eso, ¿no? Dale, Julio. He escuchado, he visto cuando pasaba por la línea universitaria, justo estaba hablando esto de la gracia en una iglesia, y sus cultos, no por hablar mal, sino sus cultos, lo primerito que dice empezando el día lunes, de la prosperidad. He visto. Sí, sí. Bien, verso 17, vamos a ver el elogio que hace Pablo y básicamente lo que va a describir son atributos de Dios y eso me encanta porque mira lo que dice. Por tanto, dice, el rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vamos a hacerlo algo rápido, pero el rey de los siglos, en otras palabras, lo que está diciendo, el rey de todos los tiempos, el rey de siempre, el que siempre ha reinado, el que siempre ha estado en el trono, el soberano. Entonces está describiendo la soberanía de Dios sobre todo lo que existe. Ese es el rey de los siglos. Inmortal, aquel que no ha nacido ni va a morir, aquel que ha tenido vida en su propia esencia, el dador de la vida, el que da vida. Jesús se hizo hombre, tuvo que nacer aquí, pero él ya existía. No, correcto. Entonces está hablando de entonces de qué? Está hablando de que es el dador de vida.
el eterno, en otras palabras. Inmortal, ¿no? Bueno, invisible. Cuando dice invisible está diciendo es espíritu. No como esos dioses de yeso, de piedra, de madera, de bronce, no, invisible en el sentido de espíritu. Él es espíritu, Dios es espíritu. Y si ese espíritu es omnipresente, que está en todo lugar, que no puede cobijarlo un solo lugar, sino él está en todo lugar. El único sabio, la palabra único es el santo, ¿no? El diferente a cualquier otra deidad, ¿no? Que podría el hombre por ahí inventar o levantar. Es el único santo, ¿no? Y sabio Dios significa el que todo lo sabe. Eso habla de la omnisciencia de Dios, el sabio Dios. Entonces aquí nos describe prácticamente los atributos de Dios. Entonces, ¿qué dice? Él es todo eso, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo el honor. Y de esa manera concluye esta porción Pablo, en el que le ha relatado a Timoteo su experiencia personal con el Evangelio. ¿Con qué propósito? De que Timoteo entienda, ¿no? El poder del Evangelio, el poder de la sana doctrina que él necesita seguir manifestando. ¿Cuál era? Está facilito, está en el verso 15, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. Eso, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo. Ese es el Evangelio que transforma vidas. Y eso es lo que Timoteo ahora tiene que hacer en esta iglesia, ¿no? Para contrarrestar toda la falsa enseñanza. Verso 18 dice, este mandamiento, hijo, te encargo. Mira, ¿ves? Entonces dice, ahora le dice puntualmente ya, ¿no? Este mandamiento, hijo, y nuevamente le vuelve a decir hijo, te encargo. Y es interesante porque cuando usa la palabra mandamiento, si estás tomando nota, usa la palabra griega que significa parangelia, ¿ya? Parangelia, anótala así, parangelia, con G, ¿ya? Y esta palabra, mandamiento, que es parangelia, se utiliza, básicamente se utilizaba en términos militares, ¿correcto? Cuando un oficial de alto mando daba una orden a otro de un mando inferior. Entonces lo que está dando es como, está haciendo un término como una orden, ¿no? Un mandamiento. Entonces, ¿se acuerdan que en un momento le rogó, ¿no? Le rogó a que se quedase, ¿se acuerdan? No tanto que le, ya pues por favor, pues quédate, pues, no fue tanto así, sino que le rogó en el sentido de que era importante que él se queda. Pero ahora le está mostrando también su autoridad de apóstol y le está diciendo este mandamiento, pero ahora nuevamente se vuelve tierno porque le dice que hijo, como un padre a su hijo, ¿no? Con autoridad, pero al mismo tiempo con una expresión paternal. Le dice, hijo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, mira, o sea, milites por ellas la buena milicia. Tú dices, bien, después de todo lo que le ha dicho Pablo a Timoteo, ¿ya? Y le ha narrado la importancia del Evangelio y cuál es la esencia del Evangelio, ese Evangelio que transforma vidas. Ahora le está diciendo, a manera de orden, le está pidiendo que milite en la buena milicia. Pero para eso le va a recordar un evento anterior. Le dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Y cuando Pablo toma esto como referencia, es porque previamente a eso, ya han pasado años desde que Pablo, de Hechos capítulo 16, se conoció con Timoteo, los ha llevado en su viaje misionero, ahora lo ha encomendado, ya estamos en el año 64, bueno, ya han pasado todos, pues, al menos siquiera unos 8 a 10 años ha pasado más o menos desde que se encontró con Timoteo. Entonces, en esos transcurso, probablemente, por lo que Pablo está diciendo ahí, ha habido personas de parte de Dios usadas por el Espíritu Santo que han traído palabra a Timoteo. No necesariamente predictiva, ¿correcto? Porque cuando hemos hablado, cuando se trata de profecía, es traer una palabra de parte de Dios, ¿correcto? No necesariamente predictiva, pero ha habido palabra de parte
del cuerpo ministerial que rodeaba a Timoteo, que de pronto le han mostrado su llamado pastoral, ¿no? Le han confirmado a través de la palabra de Dios de que él es llamado a ser un mensajero de la palabra de Dios. Entonces lo que Pablo está haciendo, le está recordando, le está mandando, pero al mismo tiempo con cariño, como hijo, pero le está recordando que actúe consecuentemente a lo que se había dicho de él, ¿no? Consecuentemente a la palabra que Dios había hecho llegar a él. En otras palabras, le está diciendo, oye, asume pues tu pastorado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, no, que el hermano me trajo una palabra y me dijo que soy llamado a las naciones, y de pronto a veces he visto así, en el caminar he visto personas que a lo mejor dicen, no, sí, he sido llamado a ser pastor, pero llega un momento en el que estás desanimado y quieres patear el tablero y alguien viene y te dice, oye, asume pues, no que te habían confirmado que sí había sido llamado para el ministerio y ahora ¿por qué quieres tirar la toalla? Algo así le está diciendo, ¿no? Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, la palabra milites en un lenguaje más sencillo es pelees la buena batalla. Está diciendo, a lo que los varones quizás me van a entender un poco, es como que para la bronca, pues, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero en el sentido aquí ministerial, ¿no? Timoteo estaba por un momento como que queriendo dejar Éfeso y Pablo le dice, hey, pelea la buena batalla, conforme a lo que ya se ha dicho en cuanto a ti, en cuanto a lo que Dios ha dicho, ¿no? Profecías que Dios ha usado Santo Espíritu, varones de Dios, para decirle, ciertamente Timoteo, tú eres el llamado, tienes un llamado pastoral, ¿no? Ah, con que tienes el llamado pastoral, le está diciendo Pablo, con que se ha dicho mucho de ti, para, dice, ¿no? Pues, para la bronca, ¿no? Entonces, en el buen sentido, dice, pelea la buena batalla, y eso es lo que está diciendo, ¿correcto? Y ese es el punto importante acá, no tanto las profecías, eso. El punto importante de la exhortación de Pablo es de que Timoteo pelee la buena batalla. Y al decirle pelea la buena batalla, hay batallas que no debemos de pelearlas. ¿Me dejo entender? Hay batallas donde simplemente no hay necesidad de pelearlas, pero hay batallas en las que tienes que pararte firme y decir, pa'lante. Y cuando dice batalla, es porque es batalla. Es porque había problemas, había problemas. Había algunos que estaban enseñando diferente doctrina, había. ¿Iba a ser fácil rebatir a esas personas? No iba a ser nada fácil. ¿Iba a requerir de valentía? Iba a requerir de valentía. Pero Pablo ya le ha mostrado con su experiencia personal cuán poderoso es Dios, cuán misericordioso es Dios, cuánta gracia tiene Dios, y cómo es que si ha usado a Pablo siendo todo lo que era, no lo va a usar a Timoteo, el verdadero hijo, en la fe. Está animando y está diciendo, para la batalla. Y de la misma manera lo hace esta noche con nosotros, el Señor. En el ministerio, mis hermanos, hace un momento tuvimos una reunión de coordinación. No va a ser fácil, de pronto, sacar adelante un ministerio con adolescentes en medio de todavía del COVID. No va a ser fácil sacar adelante un ministerio de niños todavía en medio del COVID. No va a ser fácil de pronto visitar a las familias, a evangelizar, todo eso. No va a ser fácil. Pero para eso hemos sido llamados, para pelear la buena batalla. Pero no estamos solos. Estamos con el que nos ha llamado, es el mismo Señor que llamó a Pablo. Es el mismo, no ha cambiado. Y si podríamos agregarle, es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos que ahora habita en ti. Es el mismo Espíritu Santo cuyos hechos lo vemos en el libro de Hechos, que va a seguir obrando hoy en Jesús Salvador. Es el mismo Espíritu Santo, no ha cambiado. Hay motivos para desanimarse, hay circunstancias quizás, pero no le demos motivo, porque tenemos a lo que Pablo ha dicho en su elogio, ¿no? Porque tenemos a quién, al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único sabio Dios. A Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Para Él es nuestro servicio, Timoteo. Para Él es nuestro servicio, siervos de Jesús Salvador. Para el inmortal. Entonces, dicho todo eso, ahora sí entiendo entonces que tengo que pelear la buena batalla. No me debo de rendir.
Pero le va a agregar algo más, verso 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Cuán necesario es mantener la fe y la buena conciencia? ¿La fe puesta en quién? En Jesucristo. De que no es en mis fuerzas, no es en que soy elocuente, hago esto, no, es manteniendo la fe en Él. Hebreos lo diría de otra manera, ¿no? Puestos las miradas en el autor y consumador de la fe. Y la buena conciencia en el sentido de que definitivamente sin Cristo ninguno de nosotros tiene buena conciencia, bueno, pero en Cristo hemos sido limpios, en Cristo hemos sido perdonados, en Cristo hasta nuestra conciencia ha sido limpiada. ¿Se acuerdan que decía antes? El amor que genuino de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Se acuerdan? Pasajes de atrás. Eso era posible solamente en Cristo, ¿sí o no? Si eso es posible solo en Cristo, entonces mantén tu mirada enfocada en Cristo, tu fe puesta en Cristo y entiende que la limpieza de tu conciencia viene de parte del Señor. Pero vive, actúa de acuerdo a esa buena conciencia, que ya Él te ha limpiado. No la vuelvas a ensuciar, lógicamente. ¿Por qué? Porque hubo algunos, mira, dice ahí, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hubo personas que desecharon la fe y naufragaron. La palabra naufragaron es se perdieron en el camino. Se los llevó el afán de este mundo, a lo que la palabra del sembrador diría las espinas. El afán de este mundo se los llevó, los distrajo y quitaron su mirada del inmortal, del único sabio Dios, de Jesucristo. Y pensaron que la obra lo hacen ellos, tratando de darle una explicación a la ley, creyéndose doctores de la ley, sin saber lo que estaban hablando, poniendo más atención a las fábulas. Se desviaron del verdadero propósito del Evangelio, de la persona de Cristo. ¿Ese peligro atraviesa la iglesia hoy? Sí. La iglesia sigue atravesando ese mismo peligro. Cada vez hay más personas, más creyentes, que tienen temor o vergüenza de decir la palabra pecador. ¿Por qué? Porque podemos perder seguidores. Y no es así. La Biblia es una de las palabras que más lo menciona, porque es necesario que el ser humano entienda que es un pecador para que comprenda y ponga su mirada en el Creador, en el autor de la fe, en Jesucristo. Entonces, muchos de estos prefirieron fábulas, causar división y darle otra interpretación a la ley y se desviaron. Que eso no suceda con nosotros, siervos de Jesús Salvador, que eso no suceda. Eso es peligroso. Dejar la verdadera fe, correcto, y creer que nosotros somos lo que hacemos la obra. Nosotros no, nosotros lo único que podemos hacer es dejarnos usar. Verso 20, vamos terminando, dice, y pone como ejemplo, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y Pablo no tiene reparos por indicar quiénes eran, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros como que todavía un poquito que no, cómo se hace lo público, ¿no? Pero Pablo no tuvo ningún reparo de decir de los cuales son, y lo dejó grabado por la historia, ¿no? Por los siglos de los siglos, porque de los cuales son Himeneo y Alejandro. De Himeneo va a hablar un poco más adelante, y ahí lo vamos a ver. De Alejandro no se vuelve a hablar, pero dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, y así de claro es Pablo, ¿no? Y de radical. Uno podría decir, no, hoy su gracia, pero no, porque acá está tratando con personas y han escuchado de Cristo y están blasfemando en contra de Cristo. No está hablando de un incrédulo, no está hablando de alguien que no ha conocido a Cristo, todavía no se le ha predicado el Evangelio. Está hablando de alguien que está pisoteando el Evangelio. No está hablando de un ignorante del Evangelio, está hablando de alguien que ya conoció la sana doctrina y la está pisoteando, de alguien que ya conoció la gracia de Dios y lo está convirtiendo en libertinaje. Y es por eso que vemos a Pablo que está siendo duro y frontal.
Entonces, a veces se nos ha dicho por ahí, no sé si has escuchado, ¿no? Pues no juzgues para que no seas juzgado. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado alguna vez cuando de pronto corriges o tienes que de pronto abrir la herida? A veces es necesario abrir la herida. A veces es necesario tocar esos temas con las personas que pueda poner en nuestro camino, ¿no? A veces es necesario y te dicen, no juzgue para no ser juzgado, y se nos saca un texto, ¿no? Cuando ese texto está en Mateo 7, si no me equivoco, cuando ese texto en su contexto, en lo que está diciendo es no condenes, ¿no? No te pongas como Dios en ese sentido, juzgar, no condenes. Pero somos llamados a juzgar entre lo correcto y lo incorrecto. Si no, imagínate cómo un pastor corregiría entonces de pronto una mala enseñanza que está levantándose en la iglesia, si no tiene que juzgar, no se va a quedar calladito, ¿no es cierto? Hay cosas en las que somos llamados a juzgar, en que esto está correcto y esto está incorrecto, en que esto está bien y que esto no está bien, en que esto es bíblico y que esto no es bíblico. Somos llamados a juzgar. ¿Cómo corregiríamos a nuestros hijos si nuestros hijos nos responderían y nos dirían, papá, no juzgues porque no seas juzgado? Somos llamados a instruir, a corregir. Entonces, Pablo aquí está haciendo algo público. En su carta a los Romanos 16-17 también dice, mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, porque vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, dice. O sea, más os ruego, dice, ¿no? Que se fijen de esas personas que causan divisiones, que traen una diferente doctrina. Le está diciendo Pablo a los romanos y le está diciendo, apártenlos. Entonces incluso lo vuelve como una orden, ¿te das cuenta? Entonces, hay ocasiones en las que se tiene que tratar con el pecador. Hay ocasiones en las que se tiene que decir para salvaguardar la salud de la iglesia, ¿no? O sea, lógicamente no puedes ir desvelando el pecado de medio mundo, ¿no? Eso no, o sea, pero hay ocasiones en las que se tiene que hacer. Y Pablo no tiene ningún reparo acá en mencionar incluso el nombre y dice, le entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿no? Esto era un dicho, es similar como decir, los expulsé de la iglesia, ¿correcto? No tanto es que lo entregó a Satanás, sino es como lo que después se derivó a decir, lo mandó al diablo, ¿no? Dicen, lo que hizo fue sacarlos de la iglesia, ¿correcto? Básicamente es eso lo que está diciendo, los expulsé, ¿no? Lo que dice en Romano, apártense de ellos, ¿no? Sáquenlos de la iglesia. Entonces, básicamente está haciendo eso Pablo, ¿no? Entonces, aquí vamos a terminar nuestro capítulo 1, ¿no? ¿Qué tal si oramos y de pronto después podemos seguir conversando? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque tú nos explicas, nos hablas, Señor, a través de tu palabra, ciertamente, Señor. Nuevamente, Señor, vemos cuán claro es tu evangelio, Señor, que tú viniste a este mundo para morir por nosotros, Señor. Solo cuando comprendemos esta verdad, Señor, podremos entender, Señor, que en ti hay vida eterna. Gracias porque nos animas, así como animaste a Timoteo a través de Pablo, Señor. También nos animas a cada uno de nosotros, Señor, a pelear la buena batalla, Señor. A servirte con fe, con una buena conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo y a quién estamos sirviendo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta enseñanza sea de mucha utilidad, de mucho ánimo y soporte también para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti, mi Dios. Amén.